En 1950, Salvador Dalí pintó la Madonna de Porligat. Este óleo sobre lienzo se encuentra en Tokio, Japón, y forma parte de la colección Minami Group. Dalí fue el padre del surrealismo. Así lo demostró con obras como Persistencia de la memoria, pintada en 1929 y perteneciente a su época surrealista en París, o El enigma de Hitler, pintada en 1937 durante la Guerra Civil Española. Durante casi una década, Dalí estuvo viviendo en Estados Unidos, donde desarrolló el método paranoico crítico, con obras como Idilio atómico y Uranio melancólico en 1945. En 1948, Dalí regresará a España. 2 años más tarde, creará la Madonna de Porligat, que dará paso a una nueva etapa en su pintura. Esta se centrará en el tratamiento de asuntos religiosos sin perder ese surrealismo que marcó su obra. En primer lugar, observamos una obra en la cual todos los elementos se sostienen de manera gravitatoria en una posición concreta, dando así una sensación de armonía perfecta. Como elemento principal encontramos a una virgen con el rostro de Gala, su mujer, junto al niño Jesús en su regazo. Estos se sitúan en un paisaje azulado, infinito y sin movimiento. En el centro de ambos aparecen 2 ventanas que se abren hacia esta infinidad. La ventana del niño también contiene el pan de la vida, es decir, el cuerpo de Cristo. A su vez, estas ventanas representarían el nacimiento de la Madre y del Espíritu. Además, el niño sostiene la bola del mundo y el libro del conocimiento, y si miramos con detalle, observamos la posición de sus piernas, que está en forma de cruz, y del número 4, como símbolo de la duración del tiempo. Por encima de la madre y el hijo se sitúa una concha sostenida en el aire de la que cuelga un huevo, representando de tal forma la vida. Este elemento estaría inspirado en el cuadro La Sacra Conversación, pintado por Piero della Francesca en 1472. Los personajes se encuentran rodeados por una estructura que representa la iglesia. En esta encontramos elementos como la granada, que representa la lucha contra el pecado, la caracola, que representaría la belleza exterior pero que carece de valor interior, o la carne colgada, que haría alusión a la resurrección. A su vez, estos se sitúan encima de un altar. Sobre este podemos observar formas como el paño, el olivo o el pescado que representarían el cristianismo. En el interior de este nos encontraríamos con las obsesiones del pintor. Por un lado encontramos en la izquierda al rinoceronte, que simboliza la fuerza y la virilidad. Por su parte, a la derecha encontramos un busto humano que se transforma en una masa viscosa. En el centro de este también encontraríamos una perla que reflejaría la joya oculta que podemos encontrar en un interior vacío, como el que hemos comentado anteriormente de la caracola. La cruz de la crucifixión de Jesús también estaría representada en el cuadro de manera oculta, dividiéndolo en 4 partes iguales. Por otro lado, también encontramos la figura de una mujer, vestida de novia, que representaría el papel de los ángeles. 4 de ellos forman un cuadrado, sin embargo, observamos que un quinto ángel se encuentra fuera del orden establecido y rompe la armonía. Esto representaría el mal y aquello que quiera destruir la obra de Dios. Cabe destacar que muchas de las imágenes que aparecen en el cuadro ya habían sido representadas por el artista en otras obras como podían ser Gala, la bahía de Porligat, el pez o las conchas. Finalmente observamos la aparición de 2 telones en las esquinas superiores del cuadro, completando así el paisaje. Estos afirman la carga teatral que contiene el cuadro. Algo interesante de esta obra es que existe una versión alternativa, que fue la que pintó en su versión de estudio. Esta contiene distintos colores y menos elementos, además todo tiene menores dimensiones.